Julián Ferrer había construido un imperio desde cero. Dueño de múltiples empresas y con una fortuna incalculable, creía que la vida le había sonreído en todos los aspectos. A sus 45 años, había trabajado incansablemente para alcanzar el éxito, pero la verdadera felicidad llegó cuando conoció a Sofía. Una mujer joven, deslumbrante y llena de encanto, que parecía interesada en el más allá de su dinero. Julián quedó prendado de su belleza y dulzura, sintiendo que, por primera vez, alguien lo veía como un hombre y no como un millonario. Sofía siempre decía que el dinero no le importaba, que lo único que quería era construir una vida a su lado. Él le creyó, convencido de que había encontrado el amor sincero que tanto anhelaba. No tardaron en casarse en una lujosa boda, donde los invitados murmuraban sobre la gran diferencia de edad y la rapidez con la que Sofía había logrado conquistar el corazón de uno de los hombres más ricos del país. Pero Julián, cegado por el amor, ignoró las advertencias. Para él, Sofía era su felicidad, y estaba dispuesto a darle todo con tal de verla sonreír. Los primeros meses de matrimonio fueron un sueño. Viajes a destinos exóticos, cenas en los restaurantes más exclusivos y regalos que iban desde joyas costosas hasta autos de lujo. Sin embargo, con el tiempo, Julián comenzó a notar detalles que le inquietaban. Cada vez que hablaban del futuro, Sofía evitaba conversaciones sobre hijos o proyectos de vida en común, pero se mostraba sumamente interesada en sus negocios y cuentas bancarias. Cuando él llegaba a casa después de largas jornadas de trabajo, Sofía solía estar ocupada comprando en línea o saliendo con sus amigas, siempre en lugares exclusivos. Aunque trataba de justificarlo, algo dentro de él le decía que su esposa no estaba realmente enamorada de él, sino de su fortuna. La situación se hizo más evidente cuando, en una ocasión, Julián enfermó y tuvo que guardar reposo. Esperaba que Sofía lo cuidara, pero en vez de quedarse con él, prefirió viajar con sus amigas a un resort de lujo. Esa noche, acostado solo en su enorme mansión, Julián comprendió que tal vez su matrimonio no era lo que él había imaginado. Las dudas lo carcomían, pero no quería tomar decisiones apresuradas. Por eso, decidió idear una prueba para confirmar sus sospechas. Con la ayuda de su abogado y su mejor amigo, Julián organizó un falso colapso financiero. Anunció públicamente que su empresa estaba en crisis y que su fortuna se había reducido drásticamente. De repente, el hombre que lo tenía todo pasó a ser, supuestamente, un empresario en declive. La noticia llegó rápidamente a Sofía, quien al principio intentó mostrarse comprensiva, aunque su actitud cambió con rapidez. Ya no era cariñosa ni preocupada por su bienestar, sino que comenzó a evitarlo y a preguntar con insistencia qué bienes aún conservaba. Durante semanas, su comportamiento se volvió cada vez más frío y distante. Finalmente, Sofía dejó de fingir y le dijo sin rodeos que no quería estar con un hombre arruinado. Julián no podía creer que la mujer que había amado tanto, la persona con quien había soñado envejecer, lo abandonara tan fácilmente. Sin embargo, en el fondo, ya esperaba esa reacción. Ahora tenía la certeza de que Sofía nunca lo había amado. Decidido a descubrir hasta dónde llegaba la traición, Julián contrató a un detective privado para seguir a Sofía. En cuestión de días, obtuvo la respuesta que temía. Ella se veía en secreto con Diego, un hombre joven y atractivo con quien compartía cenas y escapadas románticas. Pero lo peor no era la infidelidad, sino el hecho de que, en esas reuniones, Sofía hablaba abiertamente de su plan para deshacerse de Julián y quedarse con la mayor parte de su fortuna. En varias conversaciones grabadas, Sofía y Diego se burlaban de la ingenuidad de Julián, asegurando que, tarde o temprano, ella lo convencería de transferirle una buena parte de sus bienes. Con pruebas en mano, Julián sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Todo había sido una mentira, un engaño bien calculado para exprimirlo hasta dejarlo sin nada. Pero en lugar de dejarse llevar por la ira, decidió que Sofía no se saldría con la suya. Si ella jugaba sucio, él jugaría mejor. Julián sabía que desenmascarar a Sofía no sería suficiente. Quería darle una lección que jamás olvidaría. Planeó cuidadosamente su siguiente movimiento. Fingió ignorar todo y actuó como si nada hubiera pasado, mostrándose más enamorado y generoso que nunca. Un día, la invitó a cenar a un prestigioso restaurante, con la excusa de querer asegurar su futuro. Durante la velada, Julián le dijo que, a pesar de sus problemas financieros, no quería que Sofía pasara necesidades si algo le ocurría. Le mostró un documento y le explicó que era una transferencia de bienes a su nombre.
Sofía, emocionada, firmó sin leer, creyendo que se convertía en la dueña de gran parte de su fortuna. Pero en realidad, el documento estipulaba que renunciaba a cualquier derecho sobre su dinero y propiedades. Apenas la tinta se secó en el papel, Julián reveló la verdad con una sonrisa fría. Le explicó que sabía todo sobre su engaño y que ahora no tenía nada. Sofía quedó en shock. No solo había perdido su oportunidad de quedarse con su dinero, sino que, legalmente, se quedaba sin un centavo. Cuando Sofía terminó de firmar el documento, Julián guardó el contrato con calma. Con una expresión de satisfacción, la miró fijamente. Fue entonces cuando soltó la bomba. Acabas de renunciar a todo, Sofía. Ya no tienes derecho a nada de lo que alguna vez te di. Al principio, ella rió nerviosa, pensando que se trataba de una broma. Pero cuando vio la seriedad en los ojos de Julián, su rostro se transformó. Desesperada, intentó recuperar los papeles, pero él se levantó lentamente de la mesa y los guardó en su portafolio. En cuestión de segundos, la seguridad del restaurante, previamente alertada por Julián, se acercó a la mesa para escoltarla fuera del lugar si intentaba hacer algún escándalo. Sofía no podía creerlo. Había sido engañada con la misma frialdad con la que ella había planeado despojar a su esposo. Sintió como el piso se desmoronaba bajo sus pies. Ya no tenía la seguridad económica que tanto valoraba, ni el control sobre la situación. Por primera vez en su vida, estaba verdaderamente indefensa y no podía hacer nada al respecto. En cuanto salieron del restaurante, Sofía intentó aferrarse a la última carta que le quedaba. Con lágrimas en los ojos, fingió arrepentimiento y trató de abrazar a Julián. «Perdóname, amor», yo estaba confundida. No sé en qué estaba pensando. Sollozó con una voz quebrada. Pero Julián ya no era el hombre ilusionado que se había enamorado de ella. Con una calma gélida, la apartó suavemente y le respondió: «No te preocupes, Sofía, ahora tendrás mucho tiempo para pensar en tus decisiones». Sofía, viendo que la compasión no funcionaba, cambió de estrategia y mostró su verdadera cara. En un ataque de ira, lo insultó y le gritó que no podía hacerle esto, que la ley estaba de su lado. Pero Julián solo sonrió con superioridad. «Leí todas las cláusulas, querida. No hay manera de que recuperes nada», le dijo antes de girarse y dejarla allí, sola, en medio de la noche. Sofía, sin dinero y sin opciones, se quedó de pie en la acera, sintiendo por primera vez el verdadero peso de su codicia. Sofía, aún aferrándose a la idea de que podía revertir la situación, decidió buscar ayuda. Contactó a un abogado y le exigió que encontrara la manera de anular el contrato que había firmado. Sin embargo, tras revisar los documentos, el abogado fue contundente. El acuerdo era completamente legal. «Firmaste por voluntad propia y los términos son claros», le explicó con frialdad. Sofía se negó a aceptar la realidad. Intentó contactar a Diego, su amante, creyendo que al menos podría obtener apoyo de él. Pero Diego, al enterarse de que ya no tenía acceso a la fortuna de Rastro, humillada y traicionada, comprendió que nunca había significado nada para él, del mismo modo en que Julián nunca significó nada para ella. Ahora estaba completamente sola, sin dinero, sin aliados y con un futuro incierto. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que su avaricia la había llevado a perderlo todo. Mientras tanto, Julián siguió con su vida, sin mirar atrás. Después de librarse de Sofía, Julián decidió enfocarse en lo que realmente importaba. Durante años, había estado tan ocupado construyendo su imperio y lidiando con relaciones superficiales que había descuidado su propia felicidad. Por eso, en lugar de amargarse por lo sucedido, utilizó la experiencia como un aprendizaje. Vendió la mansión donde vivió con Sofía y se mudó a un lugar más acogedor. También redujo su ritmo de trabajo para dedicarse a disfrutar de las cosas simples que antes ignoraba. Empezó a viajar, a leer más y a compartir tiempo con amigos de verdad, aquellos que siempre estuvieron a su lado sin importar su riqueza. Además, decidió que parte de su fortuna debía ser utilizada para ayudar a quienes realmente lo necesitaban. Creó una fundación para apoyar a jóvenes emprendedores con talento, asegurándose de que otras personas tuvieran la oportunidad de salir adelante sin depender de la codicia ajena. La traición de Sofía ya no lo afectaba, porque ahora tenía una vida plena y con propósito. El destino, como siempre, tenía sorpresas preparadas para Julián. Durante un evento benéfico organizado por su nueva fundación, conoció a Camila,
una mujer sencilla y apasionada por ayudar a los demás. A diferencia de Sofía, Camila no se dejó impresionar por su riqueza, sino por su visión y su determinación de hacer del mundo un lugar mejor. Desde el primer momento, su conexión fue natural y genuina. Julián, que había perdido la fe en el amor, se encontró disfrutando nuevamente de la compañía de alguien sin miedo a ser utilizado. Camila no pedía regalos ni lujos, solo compartía momentos de calidad con él. Por primera vez en mucho tiempo, Julián sintió que era valorado por quien era y no por lo que tenía. Poco a poco, comenzaron a construir una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Y así, sin haberlo planeado, Julián encontró en Camila lo que siempre había buscado: un amor real. Sofía pensó que podría mantenerse a flote incluso después de la humillación pública, pero no tardó en descubrir lo equivocada que estaba. Sin acceso a la fortuna de Julián y con la traición expuesta ante todos, los círculos de élite la expulsaron sin piedad. Sus supuestos amigos, aquellos que reían con ella en los eventos más exclusivos, desaparecieron de su vida como si nunca hubieran existido. Sin empleo, sin ahorros y sin la estabilidad que le brindaba su matrimonio, Sofía tuvo que enfrentarse a una realidad que nunca imaginó. Intentó contactar a su amante, Diego, esperando que al menos se la recibiera, pero su respuesta fue cruel y directa: «No tengo nada que ofrecerte. Yo también estoy arruinado». En ese momento, entendió que todo lo que había construido estaba basado en una mentira y que su avaricia había sido su peor enemiga. Sin más opciones, tuvo que mudarse a un pequeño apartamento en una zona modesta de la ciudad, donde por primera vez en su vida sintió el peso de la soledad y la desesperación. No tardó en verse obligada a buscar trabajo, pero sin experiencia real y con una reputación destrozada, apenas encontró un puesto en una tienda departamental. Pasó de comprar ropa de diseñador a doblarla para clientes indiferentes. Cada día era un recordatorio de lo que había perdido y de cómo su propia ambición la había llevado a la ruina. Conforme pasaban los meses, Sofía comenzó a experimentar algo que jamás había sentido: la humildad. Lejos de los lujos y del estatus que la definían, descubrió lo difícil que era ganarse la vida sin depender de nadie. Al principio, se negaba a aceptar su nueva realidad, convencida de que encontraría una forma de regresar a su antigua vida. Intentó buscar otro millonario que la rescatara, pero la historia de su traición la había precedido y ningún hombre con dinero quería estar cerca de ella. La desesperación la llevó a reflexionar sobre lo que realmente había hecho. Cada noche, mientras miraba las paredes vacías de su pequeño apartamento, pensaba en Julián y en lo diferente que pudo haber sido todo si hubiera elegido el amor en lugar de la codicia. Recordó los momentos genuinos que compartieron antes de que el dinero se interpusiera entre ellos y sintió un arrepentimiento profundo. Fue entonces cuando decidió cambiar su enfoque. En lugar de seguir buscando riqueza, comenzó a ayudar en un comedor comunitario, donde conoció a personas que, aunque no tenían nada, compartían lo poco que poseían con bondad. Por primera vez, entendió que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en la generosidad y la gratitud. Mientras Sofía intentaba reconstruir su vida, Julián vivía una transformación completamente distinta. Luego de todo lo que había pasado, comprendió que el amor verdadero no se basaba en la apariencia ni en el dinero, sino en la sinceridad y el respeto mutuo. Con el tiempo, su amistad con Camila se convirtió en algo más profundo. Camila, quien siempre había estado a su lado sin esperar nada a cambio, le mostró lo que significaba estar con alguien por las razones correctas. No lo veía como un millonario, sino como un hombre con sueños, heridas y emociones. Cada conversación con ella era ligera y sin pretensiones, algo que Julián nunca había experimentado con Sofía. Poco a poco, se dio cuenta de que Camila representaba lo que siempre había buscado: una relación genuina, sin manipulaciones ni condiciones. Un día, durante un paseo por el parque, Julián tomó su mano y le confesó que quería estar con ella no porque llenara un vacío, sino porque realmente la amaba. Camila sonrió y le respondió: «Siempre estuve aquí, esperando que lo vieras». Con esa simple frase, Julián entendió que el amor verdadero había estado frente a él todo el tiempo, solo que antes era demasiado ciego para verlo. El destino tenía una última sorpresa reservada. A pesar de que cada uno había tomado caminos distintos, Julián y Sofía volvieron a cruzarse de la manera más inesperada. Sucedió en un evento benéfico donde Julián asistía como invitado de honor y Camila como voluntaria. Para su sorpresa, entre las personas que servían la comida a los más necesitados, vio a Sofía,
vestida con un sencillo uniforme y con una mirada que reflejaba humildad. Por un instante, ella bajó la vista, avergonzada de que la viera en esa situación. Sin embargo, decidió enfrentar el momento y se acercó a él con cautela. «No espero que me perdones, pero quiero que sepas que me arrepiento de todo», le dijo en voz baja. Julián, en lugar de mostrar desprecio o resentimiento, simplemente le sonrió con comprensión. «Cada uno recibe lo que siembra», respondió con serenidad antes de despedirse. No había rencor en su voz, solo una sensación de cierre. Sofía observó cómo se alejaba junto a Camila y, por primera vez, no sintió envidia ni rabia. En su interior, supo que este era su castigo y su redención al mismo tiempo. El tiempo pasó, y cada uno siguió su camino. Julián y Camila se casaron en una ceremonia pequeña pero llena de amor, sin lujos ni ostentación, porque lo que realmente importaba era la conexión entre ellos. Aprendieron que el dinero podía traer comodidades, pero nunca felicidad genuina. Julián dejó de preocuparse por encontrar a alguien que la amara por su riqueza porque entendió que el amor real no tiene precio. Por otro lado, Sofía continuó su trabajo en la organización benéfica y, aunque nunca recuperó el estatus que una vez tuvo, encontró una paz que nunca había experimentado antes. Su vida cambió por completo, y aunque no tenía los lujos que tanto adoraba, descubrió una nueva riqueza en la gratitud de aquellos a quienes ayudaba. En un giro inesperado del destino, la mujer que una vez traicionó por avaricia encontró significado en la sencillez, mientras que el hombre que fue engañado encontró el amor en su forma más pura. Al final, la historia no fue de venganza, sino de aprendizaje, donde cada uno recibió exactamente